Vamos a tratar hoy con la ayuda del Señor y la guía del Espíritu Santo es Dios habla hoy. Y vamos a tratar con la Biblia. Lo que va a leer Gisela es palabra de Dios, no palabra de nosotros. Nosotros le transmitimos lo que Dios escribió en este libro santo. Amén. Hermanos, bueno, los acompaño con la paz del Señor y los invito a buscar en Isaías 1, 2 al 4. Y dice así, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oíd cielos y escuchad tú tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de milagros, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel y se volvieron atrás. Amén. Y qué triste, ¿no? Dios siempre habló al hombre, siempre desde la creación de Adán, nuestros primeros padres. Aun cuando ellos pecaron, Dios habló a Adán. Adán, ¿dónde estás tú? Estaba escondido Adán por el pecado que había cometido. Siempre habló a todos los hombres. A mí me habló muchas veces. Y yo no hice caso, Recién a los 27 años escuché la voz de Dios. Siempre me hablaba Dios a través de unos hermanos, pastor que vivía cerca de casa, y venía a invitarme. Yo le decía que no tenía tiempo, que no, estaba muy ocupado en las cosas del mundo, la música. Así que hice de oído sordo. Hasta que un día me ocurrió, yo le doy la gracia a Dios, a enfermarme, 8 meses internado, y ahí me di cuenta que era Dios que me hablaba. Porque le voy a contar algo. Cuando yo entré ahí en el hospital, los compañeros de sala me decían, así que vos cantabas, tenías conjunto, sí. Bueno, ahora no vas a poder cantar más, porque estás enfermo de los pulmones, no podés tomar frío, no podés hacer ninguna cosa, desvelarte nada. Así que olvídate de lo que vos hacías. Entonces ahí empecé a pensar, porque la palabra que Dios ha hablado te refresca la memoria. Y ahí me acordaba cuántas veces este hermano me hablaba. Y yo decía, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y ahí me acordé todas esas cosas. Y cómo Dios tuvo misericordia, porque usó a una enfermera del hospital para venir a hablarme. Él ya no conocía la palabra de Dios. Pero la que lleva los alimentos en el hospital, a los que están internados, de hecho hay allá un enfermo que hace 2 días, 3 que no come. Claro, cuando él me dijo que yo ya no podía cantar, no podía hacer nada, dije, no voy a comer, así me muero más rápido. Pero Dios tuvo misericordia, siendo yo, no escuchaba la voz, el llamado del Señor. Y entonces me dijo ella, la enfermera, me dijo, ¿cuántos años tiene? Tengo 27 años. Pero joven, me empezó a animar. Y después me dijo, mire, los domingos viene un hombre que habla de Dios en el hospital. Dicen que es un misionero, me acuerdo el nombre, Souto se llamaba, que hablaba, enseñaba en los hospitales. Y entonces, bueno, llegó el domingo, yo estaba así, voy, no voy. Y me acordaba que en aquel tiempo yo no tenía tiempo, le decía a los hermanos que me invitaban, y me fui. Y ahí escuché por primera vez la palabra de Dios, la invitación de Dios, y me hizo recordar todo el tiempo que me habló. Por eso, en esta tarde, nosotros con Gise, quizás sea usted una amiga que tiene familiares que son creyentes, y le hablan de Dios, y usted dice, no tengo tiempo, y le está pasando como me pasó a mí. Y Dios tuvo misericordia que a tiempo llegó el Señor, cuando yo me quería matar así, sin comer. Y entonces ahí empecé a escuchar la voz del que me llamó siempre, y yo no le daba importancia. Y ahora cuánto amo la palabra de Dios, cuánto amo tu ley, decía David, y yo también puedo decir, cuánto amo tu palabra. Con ella
me edifico, me fortalezco y con ella obtengo la vida eterna, porque la palabra de Dios es Jesucristo. El verbo, la palabra de Dios se hizo carne y vino a este mundo para hablarnos. Ahora comprendo todas estas cosas. Amén. Por eso, hermanos, los invito también a leer en Isaías 42, del 1 al 3. Y hermanos, dice así: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. Amén. Sí. Fíjate, no, primero dice, crié hijo, lo engrandecí. Sí. Cada uno se apartó por su camino. Y así Dios, que nos creó a nosotros, nos habló como si fuéramos los hijos de Él. Nos hablaba, nos exhortaba que no nos alejemos, que nos acerquemos a Él, y no le hicimos caso. No. Dice, pues crié hijo, lo engrandeci. Y cada uno se apartó por su cada uno. De nosotros nos apartamos de la palabra de Dios y nos fuimos a lo que nosotros creíamos que nos convenía. Engañado por el diablo, el padre de la mentira, no mentira. No vayas ahí a perder tiempo. Vos a hacer lo que a vos te gusta, lo que vos quieres. Sí, lo que a mí me gustaba no me convenía, que me enfermé de los pulmones, sin haber tomado nunca bebida, sin haber hecho desgasto físico, nada, pero la falta de alimentación me enfermé. Eso es cuando una persona no escucha la voz De Dios. de su Creador. Amén. Y hermanos, también los invito a leer en Primera de Reyes 19, del 9 al 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y aquí se metió en una cueva, donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y Elías respondió: He sentido un vivo celo, Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y crevaba las leñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras un fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando oyó Elías, cubrió su rostro con manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Amén. Sí, fíjate, David se escondió tras de un árbol, este hombre en una cueva, pero Dios lo siguió buscando y hablándole. Y gracias a Dios que pudo escuchar la voz del que lo buscaba, que lo amaba. Y esto no quisiera que en usted ocurra esto, a mí me pasó y sufrí mucho. Ahora estoy gozoso, ya tengo los 85 años y estoy contento, mi cuerpo está desgastado ya físicamente. No tengo la fuerza, pero la fuerza que me da el Señor a través del Espíritu Santo me hace que este momento esté hablando con usted. Amén. No, estoy alegre por haber conocido. Sabemos que este cuerpo se va desgastando a través de los años, de la enfermedad. Pero el cuerpo interior no, va de crecimiento en crecimiento. Así que este cuerpo se desgasta. Ya se alimente bien o se alimente mal, el cuerpo se desgasta. Pero Dios nos está preparando un cuerpo nuevo que no se va a desgastar nunca, es que vamos a ser como los ángeles. Y Dios quiere hacernos conocer estas cosas. El único que nos puede hacer conocer es Dios a través de su palabra, no hay otra fórmula. Dios nos habla a través de la Biblia. Amén. Nosotros dijimos el otro día con la Gise, cuando tocamos un tema, señales de la venida de Cristo, ¿no? Amén. Quizá alguno que escuchó el tema, dijimos nosotros que estamos en el tiempo de la pestilencia,
tiempo que Dios habla y está diciendo las pestilencias vienen, no es porque Dios no nos quiere, nos habla para que nos acerquemos a Él, porque si no nos pasa algo no nos vamos a acercar a Dios. Después dijimos también, no solamente las pestilencias, hablamos de otras cosas que van a pasar, el desafuero, el pecado va a ir creciendo. Y después dijimos una parte, ¿no? Dice que dijimos, y después vienen los terremotos. Sí. Vienen los terremotos. Estimada amiga, vio el terremoto en San Juan, el terremoto en Chile, y lo que van a seguir. Estas son señales que Dios nos está hablando y nos está diciendo que tengamos cuenta de todas estas cosas y que nos cubramos en la sangre poderosa de Cristo, en el poder de su Espíritu Santo. Muy importante. Elías estaba ahí en la cueva asustado, pero el Señor, no espere usted que ver un prodigio, como dicen ahora muchos predicadores. Quiere venir a la iglesia a ver prodigio y milagro, no. Aquí Elías, el último aviso fue primero habló, era como un terremoto, algo que se movía todo. Después el último era como un silbo apacible, suavecito, lindo, como es Dios. No es grosero, nada. Y ahí vino y le habló a este siervo de Dios. Así que no espere usted ver unos prodigios, unos milagros para escuchar la voz de Dios. Dios no habla así a los gritos, dice, mi siervo no andará gritando por las calles. No le haga caso a esos gritones. No. Usted haga caso a la palabra de Dios que es apacible, pero poderosa. Él entra en nuestra vida a través de su palabra y nos transforma, nos cambia para la gloria de su nombre. Amén, hermanos. Y en 2 de Timoteos, en el tercer punto, podemos leer en capítulo 3, 16, 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Porque toda la escritura es inspirada, toda la Biblia es inspirada por Dios, dice la palabra bendita de Dios, toda. Cuando algunos dicen, ¿dónde está Dios? Está el COVID, los terremotos y qué sé yo. ¿Dónde está Dios que no nos habla? Dios le está hablando ahora y le habló siempre y le va a seguir hablando hasta el último, para que nosotros despertemos. Porque estamos dormidos, como dice un pasaje de la palabra, despierta tú que duermes y te alumbrará Cristo. El mundo está dormido en el sentido espiritual. No escucha nada. Por eso hacen las cosas malas, por eso sacan esas leyes para matar a los niñitos y cuántas cosas. No, Dios no quiere que hagamos eso. Eso es pecado. Y el pecado, Dios ama al pecador, pero no al pecado. A usted la ama, pero no al pecado que usted va a hacer, no. Por eso no lo haga, apártese. Amén. Y en el punto número 4, abuelo dice, anteriormente vos estabas diciendo que muchos tampoco conocen su voz ni saben discernir, ¿no? Ahora en el punto número 4 dice, pero sus ovejas conocen su voz. Entonces vamos a leer en Juan 10, del 1 al 6, y dice la parábola del redil. De cierto os digo, el que no entra en la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca, y cuando ha sacado fuera todas las propias van delante de ellas, y las ovejas las siguen porque conocen su voz. Mas el extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Mis ovejas oyen mi voz. Fíjese, estimada amiga y hermana, yo estuve un año pastoreando las ovejas de mi tío, allá en Santiago. Y esta es realidad, por eso siempre la Biblia habla de las ovejas, que es el alimento más manso. Y el Señor nos ama, nos quiere. Pero las ovejas conocen la voz del pastor, Yo estuve un año ahí cuidando de esas ovejas de mi tío. Y mi primo me dice, trabajo pesado no vas a poder hacer vos, no estamos acostumbrados a trabajo, vos vas a cuidar las ovejas.
Y yo digo, qué lindo, qué fácil debe ser cuidar la ovejita, dije yo. Y entonces me dijo, le decíamos Jobo a mi primo. Bueno, dice, quedan las ovejas a cargo tuyo. Sí. Acordate que tenés que cuidarlo, tenés que llevarle donde hay agua, cuando hace mucho calor. Tuve un año ahí, me decía, tenés que ver donde hay pasto fresco, llevarla. Y yo iba escuchando todo eso. Pero no es una tarea fácil del pastor, por eso hay muchos pastores que toman las cosas fáciles. Esos son los pastores asalariados, que usted no lo va a ver por las calles visitando las almas que se quedaron. No, están ahí como patrones en la iglesia. No se remanga para ir a buscarlas. Y un día se me perdió una ovejita, le voy a contar. Entonces era una oveja que era mañera, ya mi primo me dijo, cuidad de la negrita, que la negrita es mañera, se te va a escapar. Y bueno, lo cuida bien, pero un día, creo que el segundo día, se me perdió la oveja. Venía ya como a las 5 o 6 de la tarde, empecé a contar la oveja y me faltaba esa. Y digo, oh, ¿y ahora qué hago? Mi tío se va a enojar. Y entonces me llegué con las ovejitas hasta la casa, y al costado de la casa empezaba ya el monte, y empecé a llamar a la ovejita. La llamaba, a ver si me contestaba. Uno cuando llama hace como el sonido de la oveja, yo le decía nada, no me contestaba, y se venían las sombras ya. Entonces corrí a mi primo, le digo, mirá, se me perdió esta ovejita que vos me dijiste. Entonces vino él, yo estaba hace como una hora gritando ahí, no me escuchaba nada la oveja. Y vino él y lo llamó y le contestó, la oveja estaba ahí cerca nomás. Y esto es real, mi oveja oye mi voz. Porque yo no era el pastor, recién estaba haciendo el trabajo del pastor. Él era el pastor y lo conocía la oveja. Y le contestó la oveja. Por eso dice que no son ovejas de su redil. Nosotros sí somos ovejas del redil si escuchamos la voz de nuestro pastor. Cuando Él nos habla, no decimos duras tus palabras, no, dulce tu palabra decimos, que nos edifica, que nos da vida. Cuando empezamos ya a conocer la voz del Señor, amamos la voz de Dios. Amén, abuelo. Como vos decís, como recién acabaste de decir, es dulce la voz de nuestro Señor. Por eso los invito a los hermanos a buscar en Salmos 119, 103, que dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámparas es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Qué hermoso. Lámpara a mis pies tu palabra. Cómo amo tu ley. Y cuando usted empiece a escuchar la voz de Dios que le habla y sabe que de tal manera le amó a usted que entregó a su Hijo unigénito para que usted tenga vida eterna. Empezamos a conocer la voz de Cristo. No es una voz grosera de grito, no, suave, ¿sabe? Y así escuchamos la voz del Señor y nos edifica en esa forma, nos enseña, nos educa, nos fortalece a través de su palabra. Por eso nosotros con Gise quisiéramos que usted vaya conociendo la voz de Dios, sabiendo que Él le ama, le quiere mucho. Y si tiene vida hasta ahora usted, porque Dios le está permitiendo la vida. Abuelo, ¿y puede ser que Adán tuvo miedo al escuchar la voz de Dios? Sí, que él mismo dijo, tuve miedo y me escondí, dice, ¿viste? Se escondió tras de un árbol. ¿Pero por qué tuvo miedo? Porque él sabía que no tenía que comer de ese fruto y desobedeció. Y cuando la voz de Dios dijo, Adán, ¿dónde estás tú? Y él dijo, tuve miedo y me escondí, porque la conciencia lo acusaba que él había hecho lo que no tenía que hacer y estaba escondido detrás de un árbol. Nosotros no nos podemos esconder en los ojos de Dios ni detrás de un árbol, de una montaña, de nada. Él mira todo, pero nos mira para que nosotros nos arrepentamos, para que comprendamos que necesitamos de Él. Él nos quiere, nos ama, para eso nos ha creado, para alabanza de su gloria. Sí, por eso la importancia de conocer cuando el Señor nos habla. No diga como aquellos discípulos, dura tu palabra. No. Tenemos que decir, dulce tu palabra. Háblame, Señor.
Amén. Justo lo que vos decías, bueno, en Génesis 3, del 8 a 11, hermanos, dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto, y al aire del día, y el nombre de su mujer, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y ahí le dijo, ¿has comido del huerto, del árbol que yo te mandé que no comieses? Y él le dijo, la mujer que tú me diste de compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios le dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer le dijo, la serpiente me engañó y comí. Qué triste, ¿no? Porque la mujer y Adán sabían la palabra de Dios, sabían que no tenían que comer de ese fruto del pecado. Amén. Sin embargo, Eva comió primero y le invitó a Adán. Y después empezó la discusión entre ellos. Sí. Primero que se amaba, cuánto Adán dijo cuando Dios le presentó a Eva, esto es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Y lo recibió con alegría, con gozo. Pero en poco tiempo ya cometió la falta, entonces ya cambió los pensamientos, ya dijo, la mujer que me diste ya no dijo, el hueso de mi hueso. Amén, sí. Ella me dio de comer, como diciendo, ¿para qué me la diste? Si él sabía, él es cabeza de hogar, él tenía que cuidar más todavía, como claro, cabeza de hogar. Y la mujer le echó la culpa a la serpiente, como ahora. Amén. En los problemas. No, nosotros tenemos que reconocer la falta y pedirle perdón al Señor. Y pedirle también que nos ayude a no equivocarnos, a no escuchar la voz del diablo que nos dice, tenés que hacer esto va bien, dale que va, como dice el tango, dale que va. No, esto no va. También para nosotros no va. También Aue dice en Hebreos 12, hermanos, 12, 11, miren qué linda esta palabra. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Qué hermoso en el punto número 7, ¿no, Aue? En el principio, viste, cuando vos disciplinar al chico, se enojan, salen zapateando, enojados. Que tiene que hacerle un chachá en la cola porque la Biblia dice que hay chicos que son rebeldes, otros que no necesita ese chachá. Pero no por eso lo va a golpear o a lastimar. No. Pero necesita la disciplina. Al presente dice que no es causa de gozo. Nos enojamos. Pero después podemos comprender que es bueno Dios, que Él nos aconseja para bien de nosotros. A nosotros nos parece, no, pero ¿cómo va a prohibir esto? No. Dios prohíbe lo que no nos conviene a nosotros, lo que nos va a enfermar, lo que nos va a matar. Eso lo comprendemos a través de haber recibido la palabra a Jesucristo, el Señor, que es la palabra de Dios. Y cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos enseña todas las cosas, nos hace ver las cosas. El Espíritu de Dios, cuando recibimos a Cristo como el Señor, como la palabra bendita de Dios, entonces ahí empieza a trabajar el Espíritu de Dios en nosotros y nos dice, no hagan esto, mientras el diablo dice, dale que va. No, vamos a ir directamente al infierno, claro, si le hacemos caso a Él. Por eso, estimada amiga, si hasta ahora has sido engañada, no siga la corriente de este mundo y de este ser mentiroso que es el diablo, padre de la mentira. No. Yo por seguir mucho tiempo, aunque el error mío era no escuchar la voz de Dios, es también un error grande. Entonces sí, tuve todas estas consecuencias de la enfermedad, pero ahora yo le doy las gracias a Dios, porque ahora conozco su palabra. Le amo cada día que abro la Biblia. Señor, háblame a través de tu palabra. Amén. Háblame, que quiero escuchar tu voz, que es dulce. Como decía David, más dulce que la miel de los panales. No digo como aquellos discípulos, dura tu palabra. No, es dulce tu palabra. Y dice, hermanos, en el punto número 8, que es el último, en Hebreos 3:15, entre tanto que dice, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones
como en la provocación. Sí, porque el pueblo de Israel endureció su corazón y no escuchaba los consejos de la palabra de Dios. Así le fue. ¿Y cuántos golpes tuvo el pueblo de Israel por no escuchar la palabra de Dios? Por eso dice, no endurezcáis vuestro corazón, estimada hermana y amiga, no endurezcan. Dios le habla así y Dios la disciplina porque la ama. Porque aquella persona que no escucha o acepta la disciplina del Señor es un bastardo, dice. No, Dios no quiere que seamos así. Somos sus hijos. Nos ama. ¿Cómo podemos saber que nos ama? Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Fíjese hasta dónde nos amó. Uno dice, sí, el amor de la madre es más que todos los grandes. No, el amor de la madre es grande. Es muy difícil encontrar una madre que abandona a sus hijos. Pero no vamos a encontrar muchas madres que dan sus hijos para unas personas que están en la droga, en el robo. No, muy poco. Sin embargo, el Señor dio su Hijo por nosotros, que no éramos nada, que estábamos alejados, era enemigos de Él. Y fíjese hasta dónde llegó el amor de Dios. Pero esto conociendo ahora la Biblia. Antes también a nosotros decíamos, tengo que dejar esto. Para mí mi Dios era la música. Tengo que dejar esto hasta que me enfermé y me dijeron que ya no puedo cantar más. Ahí me di cuenta yo. ¿Sí? Pero una vez nos damos cuenta tarde. Y yo por esperar tanto tuve los 8 meses internado en el hospital. Por ser duro de corazón. Creía en Dios, le amaba a Dios. Pero no aceptaba su palabra. Amar es aceptar la palabra. Tal cual es. Porque por ella nosotros vivimos. Y tenemos la esperanza del cielo nuevo, lo que decimos nosotros. El otro día cuando predicamos van a venir los terremotos. Primero la pestilencia, el desafuero, todo. Y ahora, viste, en Chile, que tembló ahí, pobre gente, disparaba de un lado para otro. Digo, ¿cómo será en el juicio? La gente va a andar corriendo de aquí para allá, ¿no? Entonces podemos ver nosotros qué importante conocer la palabra de Dios y ponerla por obra. Eso vale mucho. Si usted escucha la palabra y no la pone por obra, es oidor nomás. Oidor. Y Dios no quiere que seamos oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. Te voy a hacer una comparación. Usted está enferma, está resfriada muy fuerte, y el doctor le dice, ven, tiene que comprar un antibiótico. El antibiótico pone una inyección, algo, y eso, bueno, le duele a uno. Pero sabemos que nos duele y eso no va a sanar. No va a hacer que la enfermedad siga. Entonces, aunque nos duela, sabemos que es para bien de nosotros. Para bien. Por eso en el tiempo presente parece no es tiempo de gozo. Pero después surge lo hermoso que Dios quiere de nosotros. Por eso, estimada amiga y hermana, si usted que está alejada de Dios y no ha recibido las bendiciones de Dios, venga y no se haga oidora, sino hacedora. Y va a recibir grandes bendiciones. Mire, yo me estoy yendo. Me estoy yendo porque me queda poco tiempo, pero gracias a Dios que aquí estoy con la Giselle. Esa es la alegría grande de mi nieta, mi familia ayudándome. Toda la familia mía conoce la palabra de Dios, toda. Amén. Es muy importante tener ayudantes de la familia. Y Dios quiera que cuando yo me vaya, Giselle siga predicando, siga enseñando la palabra bendita de Dios. Amén. ¿Están seguros que están escuchando mucho? Sí.